Bienvenidos al universo de Oráculos y Enigmas, un programa que de la mano de Miriam Belín, tarotista y terapeuta, te acercará al mundo esotérico, espiritual y de terapias alternativas. Acompáñanos en este viaje cada miércoles desde las 10 a las 11 de la noche en Hit Radio Barcelona. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Oráculos y Enigmas, esa cita que cada semana tenemos en www.hitradiobarcelona.com cada noche de miércoles a las 10 de la noche. Una cita donde hablamos de esoterismo, espiritualidad, terapias alternativas. Siempre hablamos de esos temas que pueden sernos interesantes y que nos aportan pues más conocimientos y más herramientas para evolucionar cada día un poquito más. Bueno, ya sabéis que vosotros sois los principales protagonistas de nuestro programa y que si queréis hacernos llegar pues alguna idea, algún tema que os gustaría tratar o cualquier tipo de consulta o pregunta que queréis que yo responda en directo al tarot, lo podéis hacer enviándonos un mensaje al WhatsApp del programa, que es el 722 28 66 67, especificando que es para Oráculos y Enigmas, o al mío personal, que es el 647 046 983. Ahí podéis dejarnos vuestras preguntas y las responderemos el día del programa en antena, o cualquier otro tipo de aportación que vosotros queráis realizar para el programa. Cada noche de miércoles tenemos, casi siempre nos acompaña algún invitado, y esta noche tenemos una invitada con quien vamos a adentrarnos en la profundidad de la conducta humana. Esta noche vamos a tener a Natalia Ramón Vergara. Ella es criminóloga y es analista de conductas, y con ella vamos a charlar sobre la conducta humana, sobre los comportamientos que tenemos. Ella nos va a explicar muchísimas cosas en un momentito. Y como siempre, si nos da tiempo, al final de la última parte del programa, pues responderé a vuestras preguntas que me habéis dejado y también os dejaré un mensaje para esta semana. Así que sin más, comenzamos Oráculos y Enigmas. Bueno, pues como os decía, esta noche contamos con la colaboración de Natalia Ramón Vergara. Ella es criminóloga, es analista de conducta, y hoy queremos profundizar con ella en ese tema tan profundo de la conducta humana, ¿no? De la mente humana, de realmente por qué tenemos a veces esos comportamientos, esas actitudes y todo lo que ella nos pueda aportar para conocernos un poquito más. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte esta noche aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de esa profundidad, ¿no?, de la conducta humana. Como yo les decía a nuestros oyentes, tú eres criminóloga y eres analista de conducta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con todas esas bases vamos a hablar un poquito de esa conducta humana. Me gustaría saber, Natalia, ¿qué te llevó a querer estudiar la criminología y hacer este análisis de la conducta del ser humano? ¿Qué fue lo que te llevó a ese camino? Bueno, pues sobre todo, antes de nada, agradeceros que me hayáis invitado. Felicidades también, Miriam, por esos 40 años del último programa. Muchísimas gracias. Que yo soy fan número 1, que quede constancia. Sí, sí. Yo sé que tú eres una de nuestras fieles seguidoras y me encanta por eso tenerte aquí también y poder compartir, porque con nuestros seguidores nos pueden aportar muchísimas cosas y más en tu especialidad. Sí. Pues muchas gracias. Yo el tema de la criminología realmente siempre lo que me llamó la atención, antes de saber que existía esta profesión, ¿no?, esta ciencia como tal, era precisamente la conducta humana, y más en el sentido de lo negativo, podríamos decir, por qué una persona le puede llevar a comportarse de tal manera tan destructiva muchas veces o tan dañina, ¿no? Claro. Luego, con el tiempo, pues descubrí esta maravillosa carrera, podríamos decir, esta maravillosa profesión. Uh-huh. Y me enamoré.
Y ahí te fuiste de lleno, de cabeza. Exactamente, con todas las consecuencias. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría un poquito para situar a nuestros oyentes, en realidad, cuál es bueno, el trabajo de una criminóloga o qué es lo que realmente estudia la criminología. Vale, bueno, ahí es realmente un terreno muy amplio. El criminólogo en sí es una figura muy necesaria, pero muy desconocida, ¿no? Muchas veces a nivel social por las personas, a nivel institucional también se desconoce mucho. Ujú. Aquí en España, pues es una ciencia joven, podríamos decir, una figura joven, Sí, y se suele confundir muchas veces con el tema del famoso CSI, ¿no? sí. Del tema de huellas, tal. Realmente la criminología lo que es una ciencia multidisciplinar, Ujú. donde nosotros estudiamos pues desde distintos puntos de vista. Sí, Ya puede ser, Miriam, pues la psicología, la sociología, la antropología, la medicina legal, el derecho, la estadística, todo diferentes ámbitos en relación al crimen, ¿vale? Es decir, delito, delincuente, sí. control social y víctima, para así poder trabajar pues tanto en su prevención, en la corrección o bueno, podríamos decir subsanación, ¿no? Reinserción y también por supuesto el apoyo de la víctima. Ujú. Vale, o sea que no solamente sería el estudio del delincuente, sino también de la propia víctima, porque quizás no lo que oímos o quizás lo que Uh-huh. tenemos más en mente parece que asociamos no al criminólogo pues con más bien con el delincuente que no con la víctima, ¿no? Eso está muy bien de que podamos Exacto. hacer esa diferenciación también, ¿no? De que podemos desde ahí, desde tu trabajo se puede apoyar Sí. también a lo que es la víctima, ¿no? Sí, o sea, en sí, por eso decía que era muy amplio, porque estudiar todo lo que tiene que ver con el delito, tanto antes de Ujú. durante o incluso después, ¿no? Y todos los protagonistas que pueden estar protagonistas implicados en ello, pues víctima, agresor, sociedad, Claro. etcétera. Ujú. Entonces, con todas esas bases sería cuando analizaríamos pues la conducta de alguna persona en concreto, ¿no? Claro, también. Yo, por ejemplo, pues estoy especializada en análisis de la conducta. Ujú. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, otra persona que se pueda especializar más en investigación, más en la rama sociológica o estadística, que pueda hacer estudios de fenómenos criminales, ¿no? Claro, O otra persona que decida especializarse, pues, pero es obvio que el análisis de la conducta, lo que tratamos esta noche, al final es algo aplicable también a todos estos ámbitos y muy importante de conocer. claro, 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 porque la conducta del ser humano es lo que nos lleva bueno, a todos los problemas que luego vamos teniendo nosotros y Exacto, vamos generando a los demás, lógicamente. eso es, sí, Ujú. en efecto. Muy bien. ¿Cómo se conformaría, Natalia, un poco la conducta de una persona? Es decir, cuando existe Ujú. una determinada conducta, ¿qué cosas se confluyen para que eso suceda? Vale, ahí podríamos decir que confluyen varias cosas, ¿no? Por un lado tendríamos la parte biológica, orgánica, la mente, ¿no? Esos procesos cognitivos, pues la manera que percibimos, la manera que se hace pues una toma de decisiones, nuestras motivaciones. Y por otro lado la conducta viene muy influido tanto nosotros desde pequeñitos, Miriam, Sí. pues todos los procesos de socialización que vamos haciendo, lo que vemos en nuestra casa con nuestros padres, lo que concibimos que es normal, ¿no? La manera de las relaciones, del actuar frente a X estímulo interno, al enfado, al conflicto. Ujú. Todo eso lo vamos palpando desde pequeñitos y al final, a lo largo de nuestra vida, es lo que va conformando nuestra manera de actuar. La cultura, ¿no? También influye. O sea, esa parte de la familia, esa parte social que vamos nosotros Exacto. viviendo, todo eso nos lleva a después a conformar esa parte de nuestra conducta y supongo que luego hay una parte más innata, ¿no? Que quizás traigamos aparte de lo que vamos viviendo. Sí, luego hay cosas que son más, podríamos decir, consustanciales, ¿no? Al ser humano, que es, por ejemplo, cuando un bebé nace, el llorar, ¿no? Ujú. Pues eso es algo que llevamos nosotros dentro, que es más evolutivo, adaptativo, parte del ser humano. Ujú.
Bueno, muy bien. O sea que todos estos puntos configurarían lo que sería la conducta que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Y hay dentro de esas conductas que nosotros vamos desarrollando, hay como perfiles muy concretos que se puedan decir que ya existen y que estamos en esos Uy, grupos y demás. sí, sí, Que este es un tema muy totalmente. interesante, ¿verdad? Sí, y además vamos a partir de que al final repetimos cosas, repetimos patrones, actuamos de maneras muy determinadas, muchas veces iguales. Todo eso a lo largo de la historia pues se ha ido estudiando, se ha ido observando, se ha ido analizando y diferentes autores lo que han hecho es, pues si nosotros, Miriam, vemos X rasgos, podríamos decir una persona que es más sociable, una persona que es más irracional o más espontánea, o más ansiosa, o más deprimida. Al final son rasgos, ¿no?, que podrían describir, perdón, a una persona, Ujú. ¿no?, y condicionar muchas veces su conducta, que a su vez se pueden establecer macrorrasgos, ¿no? Por ejemplo, Einstein, que es lo que más utiliza, bueno, es un punto muy fuerte que se ha utilizado en análisis de la conducta, Sí. diferenciaba 3 macrorrasgos, Ujú. como para resumirlo, ¿no? Entonces, él diferenciaba lo que era una persona a lo mejor que entraba más dentro de la extraversión, pues una persona con mucha actividad, muy social, Sí. o todo lo contrario, una persona más inhibida, más tímida, que podría entrar dentro del neuroticismo, ¿no? Ese otro macrorrasgo, que es Ujú. a lo mejor personas más inseguras, más dubitativas, con baja autoestima. Y luego también Einstein, que el tercer macrorrasgo que establecía era el psicoticismo, que Sí. es una palabra que puede llevar a confusión, ¿no? Porque no tiene nada que ver realmente lo psicótico con lo que él quería decir, Sí. que son personas a lo mejor más impulsivas, que se desvían más de la norma, miren que son más creativas o Ujú. que les cuestan a lo mejor el tema de la empatía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, cuando conocemos a una persona, Miriam, Sí. y podemos detectar en ella X rasgos, ¿no? Ostras, pues se le ve que es una persona más retraída Ujú. o se le ve que le da muchas vueltas a la cabeza. Sí. Podríamos decir que es una persona con que tiene más al neuroticismo, ¿no? Claro, porque lo O exagera todo un poquito más. O lo vive de una forma exacto, más intensa. eso es. Es una persona más inestable, podríamos decir, emocionalmente, o que a veces le pueden dar picos de que se desata, ¿no? Podríamos decir que estalla como una olla express. Ujú. Entonces esto nos ayuda un poco a conocer también la persona que podemos tener estando enfrente y Claro. la mejor manera que podríamos tener para, para hablar con ella, para conseguir algo de ella en el sentido de, pues a lo mejor en temas de interrogaciones, de entrevistas o cosas así. Ujú. No sé si me he explicado Sí, ahí. perfecto, perfecto. O sea, claro, ¿Sí? conociendo esos rasgos que cada persona tiene, podemos actuar desde una forma o desde otra que nos ayude a conseguir conectarnos con esa persona. Exactamente, sí. Claro. Eso Entonces, es. eso es una información ya muy importante para saber cómo tratamos a esa ¿Cómo persona. abordarla? Eso mismo, claro. Entonces, estos grupos que tú me has definido ahora más o menos, Sí. cuando detectamos que hay alguna de estas cosas, no necesariamente quiere decir que haya un problema después que pueda ser más importante, más grave. No, hay que tener en cuenta que para detectarlo primero, pues hace falta mucho tiempo con esa persona, observarla mucho, ¿no? Ujú. O incluso a veces se pueden pasar test o cosas así, pero mediante la observación lo podríamos hacer. Claro, Eso al final, como todo, puede predisponer a que sea más fácil que X persona acabe siendo de determinada manera o, por ejemplo, lo que hacemos en criminología, que tenga un perfil o un pronóstico de peligrosidad, eh, que esa persona vaya a ser más proclive a tener una conducta antisocial, ¿no? O desviada, podríamos decir. claro. Pero no tiene por qué, todo depende también del entorno en que esa persona se críe y que tenga. Es decir, si le ayuda o todo lo contrario se lo ponen más difícil, no sé si me explico. Claro, entonces sería muy, muy importante
poder reconocer esos rasgos en las personas ya desde la infancia, ¿no? Porque podríamos abordar mucho el cómo sacar el mejor partido, ¿no? De ese carácter, de esa conducta, Totalmente. ¿verdad? Claro. Sí, qué es lo que necesita, qué es lo que le puede ayudar para que esa persona esté a gusto, ¿no? Consigo misma, tenga un desarrollo óptimo, podríamos decir. Claro. Y sí, se podría hacer, obviamente. Pero a veces ocurre que determinadas personas que tienen perfiles más adelante, perfiles que pueden ser psicóticos o de enfermedades que, bueno, Ajá. de la conducta humana y demás, pero en cambio aparentan, claro, bajo el estudio vuestro lo veis, pero aparentemente ante la gente normal y corriente parece que están normales, no les ocurre nada y de repente en un momento de su vida existe un brote. Sí, sí, eso podríamos hablar, Miriam, de que, bueno, para diferenciar hay cosas que podríamos decir que vienen del interior, ¿no? De la genética, de lo biológico y por otra parte del entorno, del ambiente donde criamos, lo que nos rodea. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros podemos tener como una llavecita, ¿no? Sí. Podríamos decir, una puerta genética que puede estar o bien cerrada o bien abierta, que es que tenemos una predisposición, por ejemplo, a la psicosis, ¿no? Que Sí. hablábamos a un brote psicótico, lo que tú dices que de repente le dé a esa persona. Sí. Pues obviamente si una persona lleva un estilo de vida saludable, podríamos decir, en todos sus ámbitos, al nivel de que o no se droga, o tiene un buen clima en el hogar, Uh-huh. tienen unas figuras paternas pues buenas, ¿no? Tienen buenas amistades, puede ser que esa puertecita no se le abra nunca. Ajá. Claro. Pero de lo contrario puede ser que se abra. Claro, y por eso puede ocurrir que no se le abra durante X años y a lo mejor en otro momento de su vida donde ya no confluya todo eso positivo, sino que confluyan otras cosas Exacto. negativas, puedan abrir esa llave. Exactamente. Claro. Bueno, desde el punto de nuestras terapias, que tú también las conoces y bueno, creo que algunas cosas las compartes, claro, ahí nosotros diríamos pues que hay una serie de vivencias anteriores que pueden venir de nuestros ancestros o de nuestras existencias anteriores que pueden estar ahí y que pueden brotar en un momento determinado de la vida porque es algo que llevamos innato con nosotros, ¿no? Sería desde otro prisma, visto desde otro prisma no científico. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, hay muchas cosas que se desconocen aún, ¿no? Es imposible que lleguemos a todo y más en una ciencia, pues cuando estamos hablando de conducta, al final basada en la psicología, que es tan reciente, que es del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, sí que, por ejemplo, desde la antropología, desde muchas ciencias se ha observado que hay patrones que se van repitiendo, ¿no? Uh-huh. Que parece que de una generación a otra se pueden pasar los traumas, podríamos decir, Sí, sí, sí. y que muchas veces es difícil de explicar ese origen, porque a lo mejor la persona aparentemente pues ha tenido una infancia buena, no ha tenido tampoco ninguna cosa externa e internamente también que es difícil de explicar, ¿no? También se han hecho muchos experimentos con esto. Claro. Es complicado de poder explicar, Miriam, porque ahí tendríamos que ver muchas cosas. Puede ser actitudes también que vayan implícitas, que nosotros al final absorbamos, por así decir, en nuestra infancia de nuestros padres, que han intentado omitir pero aún así han estado ahí, o puede ser también cosas que desconocemos y Claro. evidencias que se puedan pasar. Claro, y seguramente también el cómo recibamos esas informaciones, porque claro, yo la puedo recibir de una manera, tú la puedes recibir de la otra y a ti te afecta de una forma y a mí de otra. Igual, Totalmente. claro, lo que es mi llave no es la tuya, por ejemplo, para Exacto. detonar esa situación, ¿no? Sí, eso es. Claro. Totalmente. Y también a veces nos preguntamos, bueno, hay personas pues que han vivido en ambientes súper negativos, pues con esa parte social que no les ha apoyado, con esa familia que los ha abandonado. Y en cambio son personas que su conducta no va hacia lo negativo, sino va hacia lo positivo. Claro, eso también es algo que se desconoce, o sea, se desconoce en el sentido, ahí hablaríamos de resiliencia, ¿no? La Sí. capacidad de, pese a todo lo que llevas en tu mochila, todo lo que te ha pasado, el transformarlo en lo que dices tú, en algo positivo o el romper ese patrón.
Ujú. Y eso es algo que deberíamos centrarnos más en estudiar, porque es sorprendente, ¿no? Lo que tú dices, como una persona que llevaba todas las de ganar, toda la predisposición a comportarse de X manera negativa, Sí. ha logrado romper con ello y como rehacerse a sí misma. Ujú. Mm. Claro, eso es muy, muy, muy importante. O sea, quiere decirse que de alguna manera tenemos siempre esa lucecita positiva de que todo lo podemos cambiar a pesar de que tengamos malas circunstancias en la vida, mal entorno Sí, o- por supuesto. y genes que nos vengan y todo lo que sea, pero siempre tenemos nosotros la potestad de poder hacer un cambio dentro de toda esa Claro, situación. sí. Cuando alguien, Natalia, tiene ese desvío de conducta que empezamos a ver y tal, entonces tenemos formas de poderlo prevenir o poderlo reconducir por todo lo que estamos hablando. Claro, totalmente, sí. Lo bueno es que todo lo que se conoce se puede prevenir, porque sabemos de dónde viene, ¿no? Lo entendemos, cómo y Ujú. por qué. Lo malo es cuando no se cuando se desconoce, entonces ahí sí que es difícil. Claro, Pero, por ejemplo, si sabemos que la mayoría de personas que acaban cometiendo asesinatos, pues tienen X características en común, lo que hablábamos. sí, Tienen pues un hogar disfuncional, han tenido rechazo, aislamiento social, les ha dado a lo mejor por desde pequeños hacer maltrato animal, ¿no? Animales. ujú, Si lo sabemos cuando podemos nosotros detectar ese tipo de comportamientos o ese tipo de circunstancias en un menor, claro, se podría corregir para evitar que eh, se vaya esa conducta o ese comportamiento desarrollando a cosas peores. claro. Ujú. O sea que tendríamos un gran ámbito preventivo en la infancia desde toda esta, desde el Sí, tema de la criminología y del análisis de conducta. Podríamos, bueno, transformar muchísimo y hacer mucho sí, bien desde la infancia. claro. Incluso de lo que hablábamos antes, Miriam, de la predisposición genética que podemos tener, ¿no? Ujú. De si una persona, pues a nivel orgánico su cerebro es diferente al nuestro, como puede pasar con la psicopatía, ¿no? Que luego se vio que la amígdala es diferente a la nuestra. Sí, Pues es más fácil desde el entorno canalizarlo y hacer lo que hablamos, desde la infancia cogerlo, tratar de cambiarlo, de detectarlo. La prevención es lo más importante, desde luego, a través de la educación, todo lo que se pueda hacer mejor. claro, porque no solamente a ellos, sino incluso pues a los padres que, bueno, pues como yo digo muchas veces, como no vienen con libro de instrucciones los hijos, sería Claro, bueno poder tener, bueno, pues también esa ayuda en los padres para poder tratarles de esa forma que les ayude a reconducirles sí. en esa situación que ya hemos detectado. Esto sería básico e importante para que el adulto más Sí. adelante, pues, Y en los colegios, que se sepa detectar también, es claro, muy importante. claro, claro, Ya no claro. solo una persona que pueda acabar haciendo cosas destructivas, ¿no? Sino también una persona que lo necesite para ayudarle, dificultades que podemos tener. Claro, porque todas estas conductas pueden llevar a una persona a poder luego ser un delincuente, un criminal y demás, pero también hay otras facetas que, aunque no lleguemos a ese extremo, también pueden Exacto, ser personas autodestructivas en su vida totalmente. exactamente, sí, sí, O sea, que tenemos diversas vertientes que se podrían realmente pues prevenir, ayudar y poder solucionar. Pero aunque no se coja desde la infancia, también se puede hacer cuando la persona es más adulta. sí. A lo mejor es más difícil porque ahí podríamos decir que esos elementos están como más anclados, es más difícil de quitarlos de la raíz, ¿no? Ujú. Pero obviamente sí, de hecho ahí la criminología también tiene un papel muy importante en el tema de la reinserción, ¿no? Claro, De esa persona. claro. Porque ahí puedes hacer un trabajo para que luego la persona pueda dar un giro en su vida y se pueda reinsertar en esta sociedad como persona más. Cuando decimos normal no Claro. es porque cada uno tiene su especialidad, pero Mm. por lo menos que sea una persona, bueno, pues eso, que no sea Este, destructiva, adaptativa, adaptativa, exacto, que exacto. pueda estar en sociedad. Sí, Exacto, sí, sí, totalmente. que todos tenemos nuestro punto especial, ¿eh? Por supuestísimo, somos únicos, pero desde el punto de vista en que podamos, pues eso, relacionarnos con normalidad con todas las personas sin esa autodestrucción. ¿M?
Bueno, y otra cosa que te quería yo preguntar, Natalia, es ¿realmente una persona que es lo mismo que ser agresiva, que ser violenta, o son fases distintas? Son fases distintas. Podríamos decir que dentro de la agresividad, un subtipo, ¿no? Una cosita que está ahí abajo dentro de es la violencia. Ujú. Una persona podemos ser agresivos, de hecho yo creo que todos lo somos, ¿no? Ante una amenaza externa, por ejemplo, tratar de buscar una posición de ventaja frente a otro, cuando nos Ujú. podemos sentir que nos están machacando, como que se están aprovechando, Sí. pero sin causar daño, Ujú. ¿vale? Sí, La violencia, por ejemplo, sí que tendría una connotación negativa porque en todas sus formas lo que hace es destructivo, ya sea mentalmente, físicamente, entonces claro, no sería lo mismo. claro. O sea, primero empezaría la agresividad, digamos, para luego convertirse en una violencia. Exacto. Por ejemplo, la agresividad, Miriam, al final es algo adaptativo, es Mm. algo que nos ayuda. Pero la Sí. violencia ahora mismo, antiguamente podía ser adaptativa, pero ahora no. Ujú. Algo es rechazado, ¿no? A nivel social. Creo que a lo mejor en el único entorno que a día de hoy sigue siendo algo adaptativo, podríamos decir que por desgracia muchas veces en prisiones, Claro, que viven como en un mundo aparte, ¿no? claro. Entonces, ahí la diferencia entre agresividad, allá sería violencia. Claro, es que muchos rasgos de la personalidad, como en todo en la vida, ¿no? Pueden sernos positivos hasta un límite porque nos están Mm, pues poniendo en alerta de algo, ¿no? Pero luego ya cuando exacto. sobrepasamos ese límite y ya nos vamos a más, que ya sería la violencia, aquí es cuando ya estamos pasando el límite realmente de lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Sí, es algo desadaptativo y con carácter destructivo, Ujú. que no va a ayudar realmente. Claro, y aún y así es algo que podemos revertir, ¿no? Con tratamiento, con Sí, terapia. por supuesto, Ujú. depende de cómo llegue, porque puede ser, por ejemplo, por el entorno a través de aprendizajes que hemos tenido, modelos donde esta respuesta, pues, lejos de corregirse, Miriam, se refuerza. Claro, Y eso es algo que al final se puede corregir claro. con terapia cognitivo-conductual o con otras, ¿no? Depende ahí de la persona que tengamos enfrente y de lo que veamos en ella. Ujú. Claro, yo en terapia me he encontrado con personas, en terapia regresiva y hipnosis, Ujú. me he encontrado con personas que realmente tenían una conducta violenta, una conducta agresiva, que no podían entender a día de hoy cómo la De tenían, dónde venía. claro, de dónde venía y por qué la tenían en momentos determinados cuando no era la forma de ser habitual de esas personas. Y ahí, como te comentaba antes, no es cuando indagando en lo que tratando a través de la terapia regresiva y demás, cuando indagamos, es cuando vemos que bueno, que en otra existencia traían ese bagaje de que a lo mejor sí que había sido un delincuente, un criminal, una persona Cosas violenta. que llevamos dentro, ¿no? Claro, claro. Que se van arrastrando. Exacto, y esa parte, pues, o bien porque en su árbol genealógico han existido diferentes ancestros que han sido así y Mm, esa persona trae parte de esa energía y entonces, bueno, pues nos lo hemos encontrado en la terapia. Claro, desde nuestro punto lo hemos podido reconducir de otra forma diferente, desconectando esa existencia, ¿vale? Pero eso lo utilizamos para las personas que realmente creen en el tema de la hipnosis y la regresión. Pero bueno, podríamos ir un poco ahí paralelos, ¿eh? En muchas cosas, en muchas connotaciones de este tema, ¿eh? sí, totalmente. Ujú. Y si hay un mundo desconocido por explorar tremendo y que aún no llegamos a explicar. Claro, Sí. es que hay muchas cosas que todavía tenemos que profundizar y que tenemos que averiguar y saber y que, bueno, con el tiempo seguro que las sabremos y posiblemente podamos confluir los dos mundos para ayudarnos mutuamente, ¿no? De hecho, la hipnosis se utiliza a veces en los temas de Sí, querer, sí. ¿verdad? En temas... Te lo iba a decir que realmente es algo que se utiliza en terapia, en psicología, ujú. y que se ha demostrado que para X situaciones funciona, o sea que da resultados, sí.
Claro, lo que pasa es que aunque no esté reconocido a día de hoy, posiblemente conforme avance el tiempo, pues al igual sí que será algo que realmente se pueda, bueno, pues Exactamente. utilizar con más Explicar. profundidad, ¿no? Ujú. Eso es. Por lo tanto, la criminología analiza tanto lo que es la parte de la mente como la conducta, ¿no? O sea, la parte emocional y la parte conductual. Claro, al final tiene que ir unido de la mano, Mm, porque una conforma a la otra y viceversa. Si claro. enten- Exacto. O sea, si entendemos mente, no sé si te refieres al mundo emocional o a la parte de los procesos cognitivos que tenemos, pues de lo que hablábamos antes de percepción, de motivación, de memoria. A la parte emocional. O sea, claro, una cosa va combinada con la otra, pero a la parte emocional me refería yo. O Sí, sea, la parte emocional, que es la que llevamos ahí más profundamente instaurada, ¿no? Aparte arraigada, de todo el proceso cognitivo después que tiene cada persona, ¿no? totalmente, sí, sí, Se analizarían los dos puntos. sí. Ujú. Y luego de aquí nos podríamos ir a profundizar a todo lo que tiene que ver ya con el tema de delincuencia, criminología, ya más pura y dura, aparte de todo esto, ¿no? Sí, sin necesidad de que tampoco, que quiero decir, muchas veces una persona se piensa que la criminología a lo mejor es solo para cuando ocurre el delito, ¿no? Claro, Pero es también muchas veces, yo por lo menos hago mucho en el antes de. claro que decíamos, la parte preventiva. Exacto, Ujú. eso es. Y en la víctima, Natalia, ¿cómo se utilizaría todo esto? Porque, claro, ¿desde qué punto nos ayuda la víctima? La víctima, a ver, nos ayuda en muchas cosas. Podemos cogerla a ella como protagonista para estudiarla o ayudarla en sí misma. O, por ejemplo, yo dentro de lo que he estudiado el análisis de la conducta, de perfilación criminal, muchas veces la víctima también da información acerca de cómo puede ser el agresor, el que le ha hecho daño. Ajá, muy interesante. O sea, cuando no sabemos quién es el agresor, Exacto. la víctima nos puede dar muchísima información de qué tipo de agresor ha podido. Claro, depende de si observamos que escoge un tipo de víctima u otro. Por ejemplo, Ujú. si todas las personas que elige pues son mujeres, si corresponde con un tipo de perfil de que tienen de tal rango de edad, que son rubias o que elija a lo mejor personas mayores o vagabundos o al final eso nos da información de lo que busca pues el agresor, de, de muchas cosas, sí, sí. O sea, a través de la víctima se hacen muchos estudios también que nos pueden ayudar a ir mirando qué tipo de persona lo ha podido hacer. Claro, nos daría información de la personalidad de ese agresor. Eso es, Claro, y entonces nos sería más fácil poder llegar hasta él. hacernos una idea, sí, de dentro de qué entorno o de qué ámbito buscar a esa persona, a ese sospechoso. Claro. Qué profundidad, ¿eh? Más importante que hay en este tema, en la criminología, en esos Uy, análisis sí, de conducta. O sea, hay muchos temas que podríamos profundizar muchísimo, muchísimo más. Y incluso total. me imagino que a través de todas estas herramientas con las que se analiza a la persona, también podemos detectar si en realidad esa persona nos está mintiendo, nos está contando la verdad, ¿no? Sí, totalmente, sí. Porque ese A sería otro través punto, ¿no? sí, del lenguaje verbal o también de la comunicación no verbal, de la gesticulación que se hace, se podría saber también. Es que hay un estudio muy amplio, digamos, o sea, ahí se están haciendo cada cosa que es para alucinar, sí, sí. Bueno, hoy por lo menos hemos puesto de manifiesto un poquito, hemos hablado un poquito en profundidad, a grandes rasgos, ¿no? De todo lo que conforma pues lo que se puede trabajar desde la criminología, desde el análisis de la conducta. Un poquito hemos puesto esas bases, ¿no? Luego podíamos otro día profundizar en temas ya más concretos de conductas concretas, ¿no? De grupos de los que hemos hablado anteriormente. Exacto, ¿Qué te sí. parece? Porque eso seguro que nos va a dar mucha información y mucha ayuda. A lo mejor vemos algún rasgo de lo que tú nos comentas en alguien que tenemos cercano
y no significa que tenga que ocurrir nada, pero sí que nos puede ayudar a empezar a reconducir a esa persona, si es nuestro hijo, si es alguien cercano, y bueno, y poder empezar un poquito a estar alertas ante una situación así. Sí, también al final de lo que se trata es de poder ayudarnos a convivir, pues podríamos decir, en una sociedad mejor, Uh-huh. ¿no? Claro que Más sí. conciliadora, más armoniosa. Claro, es que al final de lo que se trata es que realmente podamos estar lo más sanos posible mental y emocionalmente para poder llevar una vida lo más sana. Eso es. Y llegar a mejores cosas también. Claro, Sí. claro, Mejor porque funcionamiento. claro, porque cuando nos perdemos en el camino con todas estas situaciones Con los que, conflictos, claro, sí. estamos perdiendo un tiempo precioso que podríamos dedicar a avanzar en nuestra vida, a hacer otras cosas y a no quedarnos ahí estancados, que muchas personas con problemas que no sean tampoco muy graves, pero se quedan estancados y no permiten avanzar en su vida ni conocerse más en profundidad. Claro. Y a lo mejor se sienten encerradas o que no pueden llegar a conocerse a sí mismas o a ser lo que una persona realmente siente que sea porque lleva más el peso de lo que ha vivido fuera, ¿no? Claro. Más de lo que podría ser ella en sí misma. Claro. No sé si me... Tienes toda la razón, porque la mayoría de las personas, cuando están en terapia también lo vemos, tienen más el peso de lo externo que de lo suyo propio. O sea, arrastran más las Eso es. mochilas de todo lo que viven en el entorno de que lo suyo propio, la Y es verdad. como que lo de fuera te tiene enterrado y Sí. no te deja realmente salir y florecer, ¿no? Podríamos decir. Sí, correcto, Y correcto. explorar. Totalmente de acuerdo, Es porque una lástima, sí. hay que sacar muchas de esas mochilas que llevamos encima. Bueno, antes de terminar esta entrevista, Natalia, que me ha encantado y que seguramente tendremos una segunda parte para poder profundizar en todas esas cosillas que nos han quedado, quería hacerte un pequeño regalito, y es que he sacado una carta que representaría todo lo que tiene que ver pues con ese análisis mental, con la carta que puede representar a una persona que sea criminóloga o analista de conducta. ¿Qué te parece? Qué guay, genial. ¿Sí? Pues mira, es la carta de la sacerdotisa. Porque en realidad la carta de la sacerdotisa nos está hablando de un conocimiento profundo interno de la mente, de las personas que les puede gustar, pues eso, el análisis de lo que realmente está en la profundidad de la mente de los otros para poderlos sacar a flote, para poderlos después trabajar y poder llevar realmente a un cambio, porque con ese conocimiento pues realmente luego se pueda producir un cambio. Y fíjate que en las manos de la carta de la sacerdotisa hay un libro que no está escrito, ¿vale? Entonces, claro, con todo ese conocimiento profundo que podemos sacar a través de todas estas herramientas, podemos escribir de nuevo el libro de nuestra vida, que lo llevaría la sacerdotisa en las manos. ¿Qué te parece? Oh, pues fíjate que me has dicho, voy a sacar una carta y digo, seguro que sale la papisa, la sacerdotisa. No me digas. Qué fuerte. Pues sí, pues ha salido esta, porque realmente he querido buscarte una carta que te relacionara lo que tú estudias, tu pasión, con la connotación que nos puede dar cualquier carta del tarot, ¿no? Y está reflejada ahí. Pues fíjate, hemos tenido una sincronicidad que nada es casualidad, ¿eh? Totalmente. Pues me ha encantado, Miriam. Muchas gracias, Natalia. A mí me ha encantado tenerte aquí, poder hablar de toda esa profundidad del ser humano. Y ha sido muy interesante y bueno, en próximos programas pues hablaremos un poquito más en esa profundidad. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros esta noche y te deseo que bueno, sigas en ese aprendizaje, cada vez conozcas más ese mundo apasionante y puedas ayudar a muchas personas que te rodean con este tema. Pues muchísimas gracias a vosotros, Miriam. Que pases muy buena noche. Igualmente, gracias, Natalia. Un besito muy fuerte. Gracias. Hasta pronto. Ahora os dejo con unos pequeños minutos musicales y entramos en la recta final del programa.
Bueno, ya veis que el mundo de la mente y de las emociones del ser humano es muy, muy profundo y eso es lo que nos lleva después a ser como somos y a configurarnos como somos a nivel personal. Por eso, como decíamos con Natalia, pues tenemos que intentar tener lo más sana posible nuestra mente y de esta forma y nuestras emociones, por supuesto, porque son las que luego nos llevan a nuestras actitudes, pues de esta forma poder tener y vivir una vida muchísimo más plena. Bueno, ya sabéis que desde las terapias de regresión, de hipnosis, también podemos ayudar a ese cambio en esas emociones que la persona puede estar viviendo y saber de dónde pueden partir y poder pues dar un giro a esas situaciones y bueno, y si no, pues poder también ver qué tipo de terapeuta o especialista nos puede ayudar para todo ese cambio de conductas. Si desde vuestro punto de vista queréis pues hacer cualquier tipo de consulta que tenga que ver pues con la hipnosis o con la regresión, ya sabéis que me podéis escribir a mi teléfono personal, que es el 647-046-983, y ahí os voy a dar cualquier tipo de información sobre cualquier tipo de situación que estéis atravesando y que podamos reconducir con estas terapias. Y antes de terminar hoy el programa, pues como nos quedan nada, unos minutitos, quiero dejaros un mensaje de las cartas del tarot para esta semana, para que podáis aprovechar la energía que esta semana nos trae el tarot, para que, bueno, nos pueda servir un poquito de herramienta para ayudarnos en nuestro avance de la semana. Vamos a ver qué carta nos deja el tarot como mensaje durante esta semana. A ver qué cartita nos sale. Bueno, nos aparece la carta del ermitaño. Esta es una carta que nos dice que nos tomemos las cosas con calma, porque el ermitaño, fíjate que te va alumbrando el camino y que poquito a poco vas encontrando esa luz, pero que vas avanzando con lentitud. Por lo tanto, lo que nos dice es que esta semana tenemos una energía en la que debemos pensar, planificar, tener las cosas claras, avanzar poquito a poco, no queramos correr, porque al final vamos a encontrar esa luz, ese camino y todo aquello que necesitamos para solucionar esos problemas que podamos estar pasando. Así que tómate la semana con calma, hazlo poquito a poco y analiza bien en profundidad esas cosas que tú quieres cambiar. Bueno, pues ya que estamos en el final del programa, vamos a despedirnos. Quiero desearos que paséis una feliz semana, utilizad todas estas energías y todas estas herramientas que tenéis para estar bien, para mejorar, para mover esas energías positivas que siempre nos llevan a conseguir aquello que nosotros deseamos. Y bueno, como siempre, quiero desearos que las estrellas iluminen vuestro camino y hasta el miércoles próximos. Buenas noches.